en cada nivel de gobierno a través de su presencia incluyente. Además, según un mandato constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debería trabajar principalmente promocionando y garantizando la participación ciudadana y el control social para contrarrestar la corrupción y la impunidad, así como liderar los procesos de designación de autoridades a través de procesos inclusivos, participativos y, sobre todo, de transparencia. La creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el mandato de promover e incentivar el ejercicio de derechos relativos a participación ciudadana y a la implementación de mecanismos de control social, es un hecho y avance histórico para el Ecuador, que debería permitir al pueblo ecuatoriano hacer uso de este derecho constitucional. La institucionalización de este quinto poder del Estado aún tienen varios retos por cumplir, sobre todo lo relacionado al fomento y a los incentivos para la participación ciudadana, que es una cuenta aún pendiente. Planeando procesos de formación ciudadana que genere capacidades para participar en la toma de decisiones y en la aplicación de los mecanismos de control social. Es decir, a través de todos estos mecanismos de control podemos avanzar hacia la construcción de una ciudadanía corresponsable que aporte a construir un país con procesos transparentes y equitativos, en la búsqueda del bien común, con base a las necesidades de las grandes mayorías y cuyas acciones se centren en la lucha contra la corrupción que tanto nos afecta. Además, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una de las instituciones de mayor relevancia en la función de transparencia y control social. Tiene como una de sus principales tareas la designación de varias de las más altas autoridades del Estado, entre ellas el fiscal general, el contralor, el procurador y los miembros del Consejo de la Judicatura. El Consejo, además de Participación Ciudadana, se ha limitado a cumplir un rol formalista, que en varias ocasiones ha sido cuestionado por la ciudadanía, principalmente en cuanto al grado de su intervención en los diversos procedimientos de selección bajo su cargo, atentando contra la misma participación ciudadana que debería fortalecer. Es decir, en la práctica, no ha podido cumplir sus objetivos y propósitos como parte de la función de transparencia y control social. Se ha puesto en crisis mostrándose insuficiente para lograr la alta tarea que le ha sido encomendada. En tal virtud, los soberanos, mediante la expresión de su voluntad en las urnas, con más del 60%, han reafirmado estas dudas del trabajo realizado de quienes forman parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también sobre el mecanismo utilizado para la designación de autoridades, que definitivamente debe cambiar. A través de la elección popular, que también es parte de esta propuesta, de sus funcionarios, estos deberán responder al espíritu democrático de pluralidad, de inclusión, de participación activa de la ciudadanía y de su empoderamiento para que ésta pueda desempeñar un verdadero control ciudadano. No debemos trabajar para la mayoría, sino para todas y todos los ecuatorianos. Hay que actuar con un pensamiento universal, porque partimos de una sociedad diversa para conseguir una verdadera inclusión sin estigmatizar los corrientes de pensamiento. Además, recordar que nuestra Constitución se garantiza y nos garantiza la libertad de ideología, por lo que en el momento en que no se incluyen las diversas opiniones, estaríamos inclusive en contra de un principio básico constitucional. Señor presidente, previo a mi moción, solicito que por Secretaría General se dé lectura a la argumentación jurídica que sustenta la designación de los suplentes para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Señora secretaria. Con su autorización, señor presidente. Primero, los anexos a la pregunta número 3 del referéndum y consulta popular celebrados el 4 de febrero de 2018, publicados en el suplemento El Registro Oficial 181 de 15 de febrero de 2018, expresan, entre comillas, terminación anticipada de periodo. Se dan por terminados los periodos constitucionales de los consejeros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes cesarán en sus funciones el día en que se instale el Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social que llevará a cabo la transición conforme a este anexo. El régimen de transición establecido en este mismo anexo manifiesta, entre comillas, hasta la instalación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conforme al sistema establecido en la Constitución enmendada, se establece un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que asumirá transitoriamente todas las facultades, deberes y atribuciones que la Constitución y las leyes le otorgan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y estará conformado por 7 miembros nombrados por la Asamblea Nacional de entre ternas enviadas por el Presidente de la República. En caso de que la Asamblea Nacional no procediera al nombramiento de las consejeras y consejeros propuestos en el plazo de 20 días, contados desde la fecha de presentación de las ternas, asumirán los cargos aquellos que ocupen el primer lugar en el orden de prelación de las mismas. Segundo, la Constitución de la República en su artículo 207, inciso segundo, dice, entre comillas, el Consejo se integrará por 7 consejeras o consejeros principales y 7 suplentes. Los miembros principales elegirán de entre ellos a la presidenta o presidente, quien será su representante legal, por un tiempo que se extenderá a la mitad de su periodo. Tercero, el artículo 19 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dispone, entre comillas, conformación. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estará integrado por 7 consejeras y consejeros principales y 7 suplentes, quienes ejercerán sus funciones durante un periodo de 5 años. Con la aprobación de la pregunta 3 del referéndum y consulta popular celebrados el 4 de febrero de 2018 y la entrada en vigencia de sus anexos, el pueblo ecuatoriano decidió fundamentalmente 3 temas. A. La terminación anticipada de los periodos de los actuales consejeros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. B. La elección por votación universal de los nuevos miembros de este Consejo. Y C. La instalación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en transición hasta que sean elegidos por votación universal los nuevos miembros. Este tercer tema, decidido por el mandante, implica la designación no de un organismo diferente, sino del mismo organismo cuyos miembros han sido cesados. El mandato claramente no es designar personas, sino un cuerpo colegiado, entre comillas, un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que asumirá transitoriamente todas las facultades, deberes y atribuciones. Primero, la naturaleza del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en funciones de transición. Lo primero en lo que hay que estar claro es que no se está creando un nuevo organismo, es el mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que contempla nuestra legislación, pero con funciones de transición, instaurado a efectos de que se prepare el camino para instaurar el nuevo sistema de designación de sus miembros, voto popular. La designación de un organismo diferente al contemplado constitucionalmente dentro de la estructura del Estado implicaría que se prescindiera de la figura constitucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo que a su vez sería improcedente por estarse modificando la estructura del Estado, según lo manifestado en el dictamen número 111 de RCSC del caso 111 RC de la Corte Constitucional. 2. Marco jurídico aplicable al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con funciones de transición. Teniendo claro que no se trata de un organismo distinto al ya contemplado en nuestra legislación, es evidente que el marco normativo aplicable a este no puede desconocer el ordenamiento jurídico vigente, sino que debe componerse del régimen jurídico general en el que se haya enmarcado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, más las disposiciones contenidas en el régimen de transición. Esto quiere decir, como no podría ser de otra forma, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con funciones de transición, está sujeto a todas las disposiciones constitucionales, legales e infralegales que rigen a este organismo. 3. Los consejeros suplentes como parte de la estructura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con funciones de transición. Con base en las 2 premisas que se trata del mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que establece la Constitución y de que, por tanto, le son aplicables todas las normas del ordenamiento jurídico que regulan la composición y el funcionamiento de este, cabe ahora analizar la composición del mismo. Lo siguiente en lo que cabe hacer hincapié es que en ninguna parte del anexo 3 se enmienda la Constitución en el sentido de que se cambie la composición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto quiere decir que está vigente la forma establecida en el artículo 207 de la Constitución. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tenga o no tenga funciones de transición por mandato constitucional y legal, está conformado por 7 miembros con sus respectivos suplentes, o lo que es lo mismo, por 7 consejeros principales y 7 consejeros suplentes, nunca por 8, 9, 10, ni mucho menos 14.
Estos consejeros suplentes cumplen la misión de mantener indemne la institucionalidad de este cuerpo colegiado, reemplazando a los consejeros titulares en casos de ausencia, situación esta que no puede pasar por alto. El anexo 3 habla específicamente de la integración de un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con todo lo que ello implica a nivel constitucional. Por ello, cuando ordena la designación de 7 miembros, se debe entender que deben ser escogidos con sus respectivos suplentes. No existió nunca la necesidad de que el anexo establezca expresamente la necesidad de nombrar 7 consejeros suplentes, toda vez que esto resulte evidente en virtud de las disposiciones constitucionales y legales vigentes y de que no se han hecho cambios a la forma de composición del mismo. 4. Los imperativos de eficacia y la eficiencia de la administración pública. Por otro lado, debe considerarse el principio de eficacia de la administración pública consagrado en el artículo 227 de nuestra Constitución, en virtud de que dicho principio, la administración y poder de sus instituciones en su actuación no solo han de ajustarse al principio de legalidad, sino que además deberán poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la norma fundamental les asigna. De igual manera, obsérvese el principio de eficiencia establecido en la misma disposición constitucional. Al respecto, entre comillas, la eficiencia entraña un plus en relación a la eficacia, mientras ésta alude en lo que a la actuación administrativa se refiere a la idoneidad de los medios que la administración adopte en aras a la consecución de los fines que le son propios. La eficiencia exige que entre medios igualmente idóneos, eficaces, se opte por aquellos que menores costes generen. Podría decirse, por lo tanto, que eficacia es igual a eficacia al menor coste posible. En términos generales, la eficacia y la eficiencia implican que la administración pública no solo debe actuar o obrar, sino que debe obtener un resultado o alcanzar un fin u objetivo, de modo que la efectividad o éxito de la administración es un criterio de legitimidad de esta. Entre los principios de eficacia y eficiencia y el de la legalidad no existe contraposición, puesto que debe entenderse que las administraciones públicas deben atender las exigencias de los principios que tratamos con respeto al ordenamiento jurídico. Sin embargo, en el afán de ser más eficientes, es cierto que los entes públicos buscan mayores ámbitos de discrecionalidad, sin que por esto se entienda arbitrariedad. En el presente caso, la integración del órgano de control con el número de miembros previstos en la Constitución de la República es un requisito necesario para el ejercicio de la competencia. Si el órgano no se encuentra debidamente integrado, no puede funcionar en forma válida. En efecto, si el órgano no está integrado, los actos que se emitan no serán válidos. Esto podría suceder en el supuesto de que uno de los miembros principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social llegase a faltar y no esté designado el suplente. En caso de vacancia del titular en todo organismo, deberá proceder conforme al supuesto de suplencia que esté contemplado legalmente, es decir, debe asumir las funciones el suplente legalmente posesionado, para así precautelar el ejercicio de la competencia y la validez de los actos emanados por el organismo. No designar un suplente sería, por tanto, no salvaguardar los principios de eficacia y eficiencia que debe precautelar las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en transición. Es, por consiguiente, una obligación de la Asamblea Nacional no solo seleccionar principales, sino también suplentes, aunque los anexos a la pregunta 3 no lo manifiesten de manera expresa, pues surge de la propia competencia y obligación que tiene la Asamblea de integrar el organismo y velar por la validez, eficacia y eficiencia de sus actuaciones. Por las consideraciones expuestas, tanto legales como doctrinarias, se puede concluir que la Asamblea Nacional, a fin de cumplir con el mandato popular expresado en los resultados del referéndum y consulta popular celebrados el 4 de febrero de 2018, específicamente respecto de la pregunta 3 y sus anexos, no solo está facultado para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en transición de las ternas enviadas por el Presidente de la República, sino que tiene la obligación de hacerlo en los mismos términos, estructura y composición que actualmente tiene este organismo, conforme a la Constitución y la ley que regula su organización y funcionamiento, es decir, con 7 miembros principales y 7 suplentes, y con ello precautelar los principios de eficacia y eficiencia de la administración pública, sin que ello vulnere el principio de legalidad, conforme queda demostrado. Hasta allí la argumentación, señor presidente. Muchas gracias. Continúe, señora asambleísta. Muchas gracias, señora secretaria, señor presidente. Y justamente con la finalidad de que la Asamblea Nacional pueda elegir a las consejeras y los consejeros principales y suplentes con la argumentación presentada y de conformidad con el anexo 3 de la pregunta del referéndum y consulta popular del 4 de febrero del 2018,
y el artículo 207 de la Constitución de la República del Ecuador, propongo que la forma de la votación sea de la siguiente manera. Primero, que para designar a las consejeras y consejeros principales del Consejo de Participación Ciudadana en transición, se someta a votación terna por terna, en el orden remitido por el señor Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. El ciudadano o ciudadana que de cada terna obtenga la mayoría absoluta de los votos será el electo. Segundo, que para designar a las consejeras y consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en transición, se someta a votación una sola moción que incluya los nombres de 7 ciudadanos y ciudadanas de conformidad con las ternas remitidas y en el orden correspondiente. Estamos aquí ante la ciudadanía de nuestro país para cumplir uno de los proyectos de este proceso importante de cambio que ha sido aprobado por la mayoría de los ecuatorianos este 4 de febrero, que es contar con un Consejo de Participación Ciudadana transitoria, tanto con sus principales como sus suplentes. Un saludo a toda la gente de las barras altas y de esta manera nos despedimos diciendo que tomemos la mejor decisión en beneficio del Ecuador. Buenas tardes.